Cuenta con uno de los recintos amurallados mejor conservados de todo el mundo. De origen romano, estas murallas rodean un perímetro de 2.140 metros, con una altura que oscila entre los 10 y los 15 metros, en los que se suceden 72 cubos completos. Por algo, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Estamos en Lugo, que amuralló su recinto a finales del siglo III. Era entonces la ciudad romana de Lucus Augusti, o Bosque del Emperador Augusto, uno de los principales núcleos de población de la Galaecia, comparable a las otras dos grandes ciudades del noroeste peninsular, Braga y Astorga. Unas murallas de las que se han elaborado diversas teorías en cuanto a su origen y las causas de su edificación. Bueno, pues parece ser que los motivos de la construcción de la muralla de Lugo van vinculados al carácter defensivo, o bien por un lado de defensa natural contra las inclemencias meteorológicas, en concreto contra los vientos, por estar ubicada la ciudad en una pequeña llanura desprotegida por todas partes, o bien fruto de que se construye a finales del siglo III, ya es el momento en que los invasores empiezan a hacer presión sobre el Imperio Romano y por lo tanto tendría este carácter defensivo frente a terceros, ¿no? Y unas murallas que ya en tiempos más recientes han estado en el ojo del huracán, pasando por varias épocas en las que se pensó en derribarlas. A principios del siglo XIX, parece ser que fue su propio volumen y el esfuerzo que supondría mover todas estas piedras lo que impidió su desaparición. Los estudios y análisis que se hicieron para tal motivo concluyeron en que serían necesarias más de 1,5 millones de cargas de carros para olvidar las murallas para siempre. Más sorprendente resulta que ya en pleno siglo XX, en la década de los 30, surgieran nuevos intentos por derribarla, únicamente para potenciar el rápido crecimiento que en aquellos momentos experimentaba esta ciudad gallega. La negativa más firme la dio entonces el ejército, argumentando el carácter defensivo que aún tenían estas murallas y de las que algún día se podría hacer uso. Hoy, además de admirarlas en todo su esplendor, se puede caminar por su parte alta, conocida como Camino de Ronda, un lugar elegido también por los lucenses para practicar algunos deportes, sobre todo el footing y la bicicleta. Actualmente se conservan 10 entradas o puertas que se fueron añadiendo a la muralla, entre las que destacamos la Puerta de San Pedro, también llamada Toledana. Por aquí entraban a la ciudad los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago por su ramal norte, que es en realidad más antiguo que el camino francés que nace en Roncesvalles, y que con el tiempo se ha hecho más popular entre los peregrinos. Por su parte, la llamada precisamente Puerta de Santiago era la salida de esos peregrinos de la ciudad hacia su encuentro con el apóstol. Estamos en la ciudad más antigua de Galicia, con más de 2000 años de historia. De aquella época en la que Lugo se convirtió en la capital de la Galicia romana, aún se mantienen, además de la muralla, otras huellas importantes. Esto es lo que queda de las termas romanas. 3 salas con parte de sus respectivas bóvedas. Se encuentran dentro del actual Hotel Balneario de Lugo, extramuros de la ciudad, herencia contemporánea de las propiedades curativas que ya los romanos supieron apreciar en un manantial del río Miño a su paso por Lucus Augusti. Pero también su origen romano está unido al propio nombre de Lugo, o al menos a una de las interpretaciones que se han dado en el análisis de su denominación. El topónimo de la ciudad de Lugo tiene diferentes interpretaciones y, según algunos historiadores, podría venir de bosque sagrado, aunque es poco probable de que los romanos decidieran instalar un campamento en un bosque, y según otros historiadores vendría el nombre de la palabra Lug, que sería un dios celta, es decir, un dios perteneciente a las culturas castresas o castreñas anteriores a los romanos. Casi todas las joyas arquitectónicas se encuentran intramuros, es decir, dentro del recinto amurallado.
La catedral es una de ellas. Construcción iniciada en el siglo XII, aunque las obras se prolongaron hasta el XIV. Transición del románico al gótico. Fueron incorporándose nuevos elementos con el tiempo, como delata, por ejemplo, su gran fachada principal de estilo neoclásico. Del interior de la Catedral de Santa María no hay que dejar de ver la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, considerada como una de las piezas barrocas más importantes de Galicia. Fue construida en la primera mitad del siglo XVIII por Casas Novoa, autor de la universal fachada del Obradoiro de Santiago de Compostela. La talla, probablemente de alabastro, es anterior a la capilla, y actualmente es una de las imágenes más veneradas y queridas por los fieles de la catedral. El altar mayor, la sillería del coro como gran obra del panorama barroco español, el claustro y por supuesto la capilla dedicada al patrón de la ciudad, San Froilán, son otros rincones ineludibles en la visita a la catedral. En la Plaza de la Soledad, en el antiguo convento de San Francisco, se encuentra el Museo Provincial de Lugo. Un museo que, a la importancia de sus fondos y colecciones, hay que unir la propia estructura del edificio, ya que conserva algunas de las dependencias del convento, como el claustro y la vieja cocina del siglo XVIII, y con la típica lareira gallega. Bueno, de entrada lo que se va a encontrar es con un museo que está pensado para todo el mundo, ya precisamente por la variedad de sus fondos, ¿no? El Museo Provincial tiene pues una sección de Bellas Artes, otra de Etnografía, otra de Arqueología, Artes Industriales, pero más que por sus fondos en sí, también un poco porque el propio museo y la dinámica de él está pensado en un museo para todos los públicos. Escultura gallega contemporánea, colección de cerámica de Sargadelos, mosaicos romanos, numismática, maquetas de arquitectura popular y otras importantes colecciones que convierten al museo en referencia cultural para toda Galicia. Somos depositarios de todos los restos arqueológicos de la provincia. Eso hace que sea un museo, pues el museo más interesante para visitar en este momento, para tratar de conocer todos los restos, ¿no? Tenemos la colección de orfebrería prerromana con la pieza reina, que es el Torques de Burela, que para cualquier persona que venga a Galicia realmente pues merece la pena venir a conocerla. Y de un convento a los terrenos de otro, ya desaparecido. Sobre este solar se creó una alameda que es en realidad la Plaza Mayor o la Plaza de España de Lugo, aunque todo el mundo prefiere llamarle simplemente la Alameda. Aunque el trazado actual es del siglo XIX, en este mismo espacio, allá por el siglo XVI y XVII, se celebraban los llamados mercados mayores, donde se vendía fundamentalmente pescado. Hoy es un buen punto de encuentro para los lucenses, prácticamente a cualquier hora del día. Bajo los soportales de esta plaza se encuentran algunos de los cafés más típicos de la ciudad, que conviven con otros edificios emblemáticos como es el Ayuntamiento, construcción barroca de mediados del siglo XVIII. La esencia lucense continúa por sus calles, algunas de las cuales se convierten en escenario cotidiano para artistas desconocidos que aportan su estilo y personalidad a este paseo por el casco histórico de Lugo. Seguimos por la zona de Intramuros. Y entre todas estas calles habrá que ir con los ojos bien abiertos para disfrutar con otro espectáculo que nos ofrece la naturaleza. Son los escaparates de los principales restaurantes de Lugo que muestran lo más variado y lo más espectacular del catálogo gastronómico gallego. Y como estamos en una tierra en la que el mar se vuelve prodigioso con sus criaturas, este repaso entre cristales se convierte fácilmente en un auténtico regalo para la vista. Una buena y sobre todo sabrosa imagen con la que decir adiós a la ciudad dueña de uno de los recintos amurallados mejor conservados del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad. La localidad de Lucus, del bosque sagrado o lugar de adoración del dios Luc, el rey de los dioses, el guía de los ejércitos de la batalla, la ciudad más antigua de Galicia, Lugo.